Dios, tu nombre exaltaré, te ofrezco himnos de alabanza. A tu lado. Hola, que Dios te bendiga grandemente. Hoy en Exponemos no imponemos abordaremos el tema bíblico: ¿por qué no se salva una persona solamente con creer? Existe en la actualidad una irrelevancia hacia el bautismo, dada la enseñanza de que con solamente creer se es salvo. ¿De dónde viene esta enseñanza de que con solamente creer se es salvo? Definitivamente es una influencia de la Reforma Protestante, de la sola gracia. Por supuesto que creemos en la sola gracia, pero también debemos entender que la Biblia enfoca correctamente la necesidad del bautismo para salvación. La doctrina o enseñanza de que solamente se debe creer para ser salvo se basa fundamentalmente en un pasaje de Hechos capítulo 16, en donde el apóstol Pablo y Silas, su compañero, fueron encarcelados. El contexto del pasaje nos enseña que fueron puestos en el calabozo, pero que ellos a medianoche cantaban himnos a Dios y los presos los oían. También el contexto o la historia nos enseña que de repente sobrevino un terremoto y las puertas de la cárcel fueron abiertas. Cuando el carcelero vio que las puertas se habían abierto, creyó que los presos habían huido y se iba a matar. Pablo, clamando a gran voz, le gritó: no te hagas ningún daño, pues todos los presos estamos aquí. Y aquí entramos a nuestro pasaje. Cuando el carcelero escuchó que todos los presos estaban ahí, hizo la famosa pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esto nos lleva a Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta tremenda que tú te puedes hacer también hoy en tu vida. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El problema es que con la enseñanza de creer solamente, las personas terminan la historia en el versículo 31. Y yo te quiero decir hoy de una manera sincera y sana y transparente que la historia de la conversión del carcelero no termina en Hechos 16:31. La historia continúa. Tenemos que recordar de alguna manera el trasfondo vivencial de este carcelero. Siendo él romano, toda su vida él había estado influenciado por la religión griega y romana. De tal manera que creer que Pablo con 5 palabras le enseñó a él: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y ya se salvó y cambió su vida, eso es ilógico de pensar. Este carcelero era romano y había estado expuesto toda su vida a las religiones paganas, romanas y griegas. Por eso es que la historia continúa en el versículo 32. Terminar esta historia en el versículo 31 y decir: ahí dice que solo con creer se es salvo, es una mala hermenéutica, es una mala interpretación. La historia continúa. Y dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Por qué era necesario hablarle la palabra del Señor? Porque le tenían que enseñar el proceso de salvación. Le tenían que enseñar la desvinculación de toda su creencia pagana enfocada ahora hacia el Señor, que es nuestro Salvador Jesucristo. Por eso fue necesario que Pablo y Silas le hablaran la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El versículo 33 es revelador para entender que no se es salvo solo por creer, que la historia no termina en el versículo 31, pues el versículo 33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Primera característica del versículo 33, arrepentimiento en el carcelero, un cambio de actitud.
les lavó las heridas. Pero luego dice el versículo 33, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Por eso la Biblia categóricamente nos enseña que no solo con creer se es salvo, puesto que el versículo 33 dice que enseguida. Si solamente con creer se fuera salvo, la palabra de Dios no diría en el versículo 33 que él se bautizó. Si solamente con creer se fuera salvo, la palabra del Señor no diría que se bautizó enseguida. Es decir, hay una urgencia de salvación. Él se bautizó a la medianoche. Recordemos que el terremoto ocurrió a la medianoche. Todos estos eventos ocurren a la medianoche. ¿Por qué no esperar a una hora más conveniente, a las 6 de la mañana, que hubiera más claridad? ¿Por qué se bautizó enseguida con todos los suyos? Porque nadie tiene asegurado el mañana. Si tú no estás bautizado hoy, nada te asegura que vas a estar vivo mañana para ser salvo y para bautizarte. Muchos postergan su bautismo. Mira, la palabra de Dios no dice, y a los 6 meses se bautizó. Y en el versículo 34 la conclusión bíblica es, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este es el resultado de la salvación. Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pero la expresión de haber creído a Dios es una expresión muy importante en el griego. Es la palabra griega pepisteuco, que significa o que es una acción que se inicia y que se termina. Esta palabra griega está caracterizada porque está en un tiempo perfecto. Y los expertos en gramática griega definen esta palabra se regocijó de haber creído con que es una acción completa. Es el progreso de un acto hasta su punto de culminación. De haber creído significa que él preguntó cómo podía ser salvo, que Pablo le enseñó el camino de salvación, que la salvación se culminó en su bautismo y que por eso se regocijó de haber creído. Cada vez que en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento dice creyó, indica un tiempo griego presente perfecto que significa una acción completa, es decir, todo el proceso de salvación: oír, creer, arrepentirse y bautizarse. Por eso hoy te hemos enseñado en Exponemos, no imponemos, de una manera bíblica, que no es suficiente solo con creer. Si tú solamente piensas que con creer eres salvo, tienes que ir a Santiago capítulo 2, versículo 19, que hace una afirmación un poquito dura, un poquito fea si tú quieres, pero que nos enseña que no basta solo con creer. Dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno. Mira, ahí está la palabra creer. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sabes cuál es la diferencia de los demonios? Ellos creen en Jesucristo, saben que Jesucristo es el Señor, pero no se arrepienten, no obedecen. Por eso en esta enseñanza te dejamos la inquietud. Si tú no eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de tus pecados y para recibir el regalo del Espíritu Santo en la iglesia que Cristo fundó, tú necesitas ser bautizado, porque no basta solo con creer. El bautismo es para salvación. El carcelero creyó efectivamente, pero también fue bautizado en aquella misma hora de la noche. Que Dios te bendiga grandemente y que el Señor te llene de bendición a ti y a tu familia. Nos vemos en otro programa de Exponemos, no imponemos. Dios, tu nombre exaltaré. Te ofrezco himnos de alabanza.